Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios que dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Les informo que después de que demos la vueltecita de victoria, ¿verdad? No estamos dando gritos ni nada, solo humildemente, calladamente estamos dando la vuelta y luego salimos. Pero antes de que salgan, mi esposa tiene un listado ahí de familias de la iglesia. Entonces no se vayan. Si usted no ha recibido su canasta básica de bendición de Dios, porque Dios proveyó, es el Señor, y Dios bendiga a nuestros hermanos norteamericanos, ¿verdad? Que ellos sintieron en su corazón donar esa canasta, pero son para las familias de las iglesias, de la iglesia. Mi esposa tiene la lista, así que por favor, si usted sabe que le hemos entregado canasta, no se vaya sin su canasta. Una bendición de Dios, amén. Bueno, yo voy a estar hablando esta tarde, hermanos, sobre el tema la oración de Jonás. ¿Cómo se llama el tema? Yo creo que orar a Dios es un privilegio grande. Y hay distintas formas como nosotros podemos orar a Dios. Pero la forma de cómo oró Jonás es algo peculiar, algo fuera de lo normal, porque nosotros venimos a orar al templo, ponemos ventiladores, si hay aire acondicionado, pero Jonás no oró así. Jonás oró en el vientre de un enorme pez. ¿A cuánto le gustaría orar ahí? A mí no. Me gusta el pescado, comerlo. Pero estar metido entre de un vientre, hermano, eso es lo más horroroso y lo más tenebroso que puede existir. Para nosotros los cristianos, cumplir con un mandato divino es un acto de obediencia y de honra. Cuando Dios nos mande a hacer algo, hagámoslo. Cuando hacemos algo conforme a lo ordenado por Dios, los resultados serán grandes. Número uno, ganamos mucha honra y mucha confianza. Cuando Dios nos manda a hacer algo y lo hacemos, Dios confía en nosotros. Dios se glorifica en nosotros. Número dos, sentimos satisfacción de haber cumplido con lo establecido por Dios. ¿Cómo se sienten nuestros hermanos padres de este niño? Satisfechos. Porque estaba eso dentro de ellos, cumplir con esta obediencia, con este mandato divino de presentar su niño al Señor. Ahora que ya lo presentaron, bueno, ya son otros objetivos en la vida, pero ya pueden sentirse tranquilos de que ya llevaron su niño al templo y lo presentaron al Señor. Muchas veces la voluntad de Dios es interrumpida por la falta de obediencia. Muchos queremos la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es una varita mágica. La voluntad de Dios muchas veces se manifiesta cuando hacemos nosotros lo que Dios nos ordena que hagamos. En el pasaje bíblico que leímos al principio, encontramos a un personaje
que no solamente desobedeció a la orden divina, sino que también trató de aludir su ministerio profético. Qué terrible, ¿verdad? ¿En qué consistió la desobediencia del profeta Jonás? Para dar respuesta a esta interrogante, es necesario primero investigar cuál fue la orden que recibió Jonás de parte de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Jonás? El Señor le ordenó a Jonás y le dijo: levántate y ve a dónde, a Nínive. Esa era la orden que tenía que cumplir Jonás: levantarse donde estaba e ir hacia Nínive. Nínive en esa época era la capital del imperio asirio. Jonás no vivía ahí en Nínive. Jonás era de los hebreos. Viéndolo yo en la geografía bíblica, Asiria estaba hacia el norte de Israel. Y el Señor le estaba diciendo a Jonás: levántate aquí en Israel y ve a Nínive y predicas la palabra que yo te voy a poner en tu boca. ¿A cuánto les gustaría que el Señor les mandara algo así, similar a eso? Pues yo quiero decirles que Él nos está mandando ¿a qué? A que prediquemos el evangelio a toda criatura, a todo lugar. Los fundadores de esta gran nación de Nínive fueron los babilónicos. La ciudad de Nínive estaba construida o elevada sobre la ribera izquierda del río Tigris. Era una ciudad muy grande, en extremo dice la palabra, pero una ciudad llena de pecado, llena de maldad. Y había subido, mire, la maldad de esa ciudad hasta la presencia de Dios, y dijo Dios: yo voy a enviarles un mensaje a esa nación. Y se los iba a enviar por medio del profeta Jonás. Y Jonás, en vez de cumplir, en vez de levantarse e ir a esa nación, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Lo contrario. Dice que huyó de la presencia de Dios. Yo viendo la geografía bíblica me doy cuenta que Jope, ¿verdad?, era un puerto marítimo. Entonces vino Jonás y recibió aquí en Israel la revelación de que fuera a Nínive, hacia el norte, y él lo que hizo fue entrar ¿en qué? En la parte marítima, en el mar Mediterráneo. Y halló una nave ahí en Jope que iba a partir a Tarsis, que era una región aproximadamente entre lo que es Europa. Y él trataba de huir de la presencia del Señor, pero yo quiero decirles que de la presencia de Dios nadie se esconde, nadie puede huir. Dios está aún en las profundidades de la tierra, Dios está aún en las alturas de los cielos, Dios está en todo lugar. El Señor le había dicho a Jonás: levántate, ve a Nínive, pero no a turistear. La ida a Nínive era, en segundo motivo, para traerles un mensaje, para pregonarles un mensaje. La palabra pregonar significa anunciar algo en voz alta. No tenía que andar ahí con secretos, ¿verdad, Jonás? Jonás solamente no existían estos parlantes como lo hay ahora.
Pero Jonás tenía buenos pulmones. Podía pararse en la ciudad de Nínive y decirles: si no se arrepienten, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Palabra de Dios, hermanos. Lo que tenía que predicar Jonás, en primer lugar, era la salvación por obediencia. Y número 2, destrucción por desobediencia. ¿Entendieron eso? ¿Qué viene por obediencia? Salvación. ¿Qué viene por desobediencia? Destrucción. Yo pregunto a la Iglesia Central Tabernáculo Oiga, a todos los que estamos acá: ¿queremos destrucción? Seamos desobedientes. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí queremos salvación de parte de Dios? Entonces obedezcamos al mandato divino. Dice Jonás 1, 1 y 2. Vino palabra a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad era el extremo. Dios ya no soportaba a esa nación. El profeta Jonás, en vez de obedecer, descartó completamente esta ordenanza divina y más bien huyó de la presencia de Dios. Eso dice Jonás capítulo 1 versículo 3. Y Jonás se levantó no para pregonar, no para predicar en voz alta, sino que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló ahí una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Qué ignorantes somos nosotros. Me voy a salir de la iglesia y me voy a ir lejos de la presencia de Dios. Y tal vez es aquí al otro lado, el oriental. Dios anda buscando al pecador. Dios anda buscando al desobediente. ¿Para qué? Para hablarle la palabra. ¿Cuántos saben que Dios no castiga sin antes prevenir a la persona? Nosotros de padres, sí, lo primero que le ofrecemos a los hijos, ¿qué es? Chilillo. Lo primero que le ofrecemos, chicote. Pero Dios no es así. Sí, arrienda con chicote, pero primero advierte. Primero manda el mensaje. Amén, hermanos. ¿Por qué dice la Biblia? Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque el Señor envió un pregonero, envió un predicador. ¿Cómo se llamaba ese predicador? Noé. Y Noé les predicaba ¿qué? Construyendo el arca, diciéndoles: va a venir juicio, arrepiéntense, busquen a Dios. Y no lo hicieron. Dios, hermanos, se desagrada de los desobedientes. Nadie va a agradar a Dios desobedeciéndole. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? Obedeciéndole, poniendo en práctica ¿qué? Sus ordenanzas. Jonás tomó un rumbo totalmente contrario a la ordenanza divina. En vez de ir a la ciudad de Nínive, agarró para una ciudad portuaria llamada Jope, y de ahí halló una nave marítima que salía para la ciudad de Tarsis, otra ciudad al norte del mar Mediterráneo. Trató de huir de la presencia de Dios. Cuando Dios te dé un mandato, no huyas.
sino dile: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decir eso hoy esta tarde? Heme aquí, envíame a mí. Dice Eclesiastés 8, 2 y 3: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persistas, porque Él hará todo lo que Él quiere. ¿Iba a huir Jonás? Dios lo iba ¿a qué? A perseguir. Y lo persiguió. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Dice que Jonás pagó su boleto y dijo: ¡ah! ¡Qué cosa más bonita! Huir de la presencia de Dios, huir de los mandamientos de Dios, huir de los mandatos divinos. Y se fue allá a lo más oculto del barco y se tiró ¿a qué? A dormir. Qué bonito, ¿verdad? Pensó él que se iba ¿a qué? A burlar de Dios. De Dios nadie se burla. La desobediencia trae como resultado reprensión y castigo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Jonás 1, versos 4 y 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién fue el que hizo levantar ese viento? Fue Dios. ¿Por qué? Porque ahí iba un desobediente que no se le iba a esconder, que no se le iba a escapar. Y hubo, dice, en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Qué terrible, hermano. Amén. Verso 5 de Jonás 1 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, pero Dios con D minúscula. ¿Qué significa eso? Que no era Jehová de los ejércitos. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. ¡Qué bonito! ¿Sabía usted que hay mucho pueblo, mucha gente que peca, y uno ayunando, uno orando y ellos tranquilitos en su casa? El culpable dormía mientras los inocentes luchaban y oraban. Eso es terrible, hermano. En las familias, el pecador durmiendo, mientras que los otros luchando, orando. ¿Quién podrá esconderse de la reprensión y del castigo de Dios? Nadie. La lección de arrepentimiento y perdón tenía que manifestarse primero con el profeta desobediente. Cuando nosotros no aprendemos a obedecer, hermanos, Dios nos enseña a obedecer. ¿Cómo iba a llevar un mensaje de obediencia, un mensaje de perdón, un mensaje de arrepentimiento Jonás, si él no había pasado por esa escuela? Considero que la desobediencia de Jonás era peor que la desobediencia de los ninivitas. ¿Por qué? Porque Jonás conocía a Dios. Los de Nínive no conocían a Dios. Podían conocer a otros dioses con D minúscula, pero no conocían a Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso Dios reprende y amonesta al profeta Jonás. Analicemos cómo lo hizo. Muchas veces Dios utiliza a impíos para avergonzarnos a nosotros, los hijos de Dios. Los que transgredimos las leyes y desobedecemos las leyes divinas, Dios nos avergüenza por otro, impío. Leámoslo.
Jonás 1, versos 6 y 8. Y el patrón de la nave, o sea, el dueño del barco, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Aleluya, qué horroroso. El profeta de Dios, en vez de estar orando, en vez de estar pregonando, en vez de estar ayunando, en vez de estar prediciendo la palabra del Señor, estaba ¿qué? Durmiendo. Y el dueño del barco se le acercó y le dijo: ¿y qué te pasa, vos, dormilón? Nosotros no hayamos qué hacer con esta tormenta y vos tranquilo aquí. ¿Y quién era el culpable? Jonás, el dormilón. Levántate, le dijo el capitán del barco, y clama a tu Dios con D mayúscula, el Dios de los cielos, el Dios Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿quién le estaba hablando al profeta? Un impío, un pecador empedernido. Le estaba diciendo al profeta: levántate, profeta dormilón, y clama a tu Dios, busca a tu Dios, ora a tu Dios. Quizá tu Dios tenga compasión de nosotros y no nos haga perecer aquí en medio del mar. Y verso 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes. Mire, hermano, Dios no se equivoca. Para que sepamos por qué causa o de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. ¿Y qué dice la Biblia? La suerte cayó. No se libran los que andan huyendo de Dios. No me diga cómo fue ese juego de suertes, porque no era como la loto, ¿verdad? Porque aquí hay muchos que indagándose en qué fecha naciste y se van a quedar pobres, hermano. Porque si la lotería hiciera ricos a millonarios a todos, hermano, no hubiera pobreza. Así que pégale a Cristo esta tarde. Marque el número Jeremías 33:3 y el Señor lo va a bendecir grandemente. Verso 8 del capítulo 1 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Mire, el impío indagando, predicándole al profeta. ¿Dónde están los hijos y las hijas de Dios, hermano? El pueblo está hambriento. ¿Cuántos van a salir a evangelizar y decirles: hay un Cristo de poder, hay un Cristo vivo, hay un Cristo que los salva, hay un Cristo que puede liberarlos? Es tiempo que prediquemos. De la presencia de Dios nadie huye, y menos que alguien se esconda, hermanos. ¿Se puede esconder alguien de la presencia de Dios? Ahí lo va a señalar Dios, como lo señaló a Jonás el dormilón. Abdías 1:4 dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, desde ahí te derribaré, dice Jehová de los ejércitos. Amén. La presencia de Dios desenmascaró al profeta y lo avergonzó de tal manera que no tuvo más que declarar la verdad. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? No lleguemos hasta este punto. La verdad nos hará libres. Jonás 1:8 al 10 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Verso 9. Y él les dijo, Jonás les dijo:
Soy ¿qué? Hebreo. ¿Estaba mintiendo ahí? No. ¿Por qué? Porque el agua la tenía en el cuello. Estaba pasando una tremenda circunstancia. No hallaban qué hacer los marineros. Ya habían tirado todos los enseres del barco. Y el viento era más fuerte, más contrario. La ira de Dios se estaba pegando ahí. Ahí iba un desobediente. Soy hebreo. Ahora sí estaba diciendo la verdad. Pero esto que sigue y dice, temo a Jehová. ¿Será que temía a Dios este hombre? Los que le temen a Dios no huyen de Dios. Los que le temen a Dios se postran ante el Cordero, se humillan ante el Cordero, obedecen la voz del Cordero. Y aquellos hombres temieron sobremanera, dice, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado ya. Jonás, amados hermanos, a pesar de haber confesado la verdad ante los marineros, no había confesado ante Dios su genuino arrepentimiento. Aleluya. ¿Entienden eso, hermano? Dios conoce. Si ahí hubiera sido el genuino arrepentimiento, calma el mar y el barco va a tierra y baja a Jonás. Pero Jonás no se estaba arrepintiendo ahí de todo corazón. ¿Me explico? Jonás 1, 11 y 13 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más y más, porque Jonás no estaba comprendiendo. Así que puedes hacer el gran shock de venir aquí a decir, perdónenme, háganme esto, háganme el otro. Si no lo estás haciendo, corazón, más te va a perseguir Dios. Más va a enfurecer el viento y la mar Dios. Y va a venir pestes y calamidades. Hay poder en Cristo, hermano. Verso 12 dice, y él le respondió, Jonás. ¿Qué dijo Jonás? Tómenme. ¿Y qué dijo? Échenme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Entienden, hermanos? Muchas veces el pueblo inocente está pereciendo. ¿Por qué? Por los culpables. Los culpables andan vagando, los culpables andan durmiendo, y los inocentes orando, llorando. Dele un aplauso a Cristo y alabe su nombre, que Él vive por los siglos de los siglos. Mire lo bonito de estos marineros. Verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. Digamos, no lo ventemos. Tratemos de salir nosotros a tierra. Mas no pudieron, dice la palabra, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos también. ¿Por qué? Porque estaban deteniendo a uno que no había obedecido la voz de Dios. Si usted es padre de familia y es consentidor, no consienta. Vamos a poner los papeles en la mesa. ¿Cuánto le dan la gloria y la honra al Señor? Hechor por consentidor, mucha pena por igual. Qué terrible es esto. Ellos estaban ahí deteniendo, y no lo aventemos. Ya Jonás había dicho, aviéntenme porque yo soy el culpable de que ustedes estén pereciendo. Pero ellos dijeron, no,
hagamos todo el esfuerzo para no tirarlo a la mar. Hermano, si fuera de día, es horroroso estar en medio del mar. Yo no sé cuántos han subido y han estado por lo menos unos cuantos miles de metros de tierra. Hermano, si solo se ve agua, agua, agua. Y si era de noche, póngase a pensar, yo me imagino que era de noche. Qué terrible era esto. Cuando Dios está pasando a alguien por el proceso de la refinería espiritual, se meta quien se meta y hagan lo que hagan, Dios cumplirá su propósito. ¿Entendemos eso, pueblo del Señor? Aunque los marineros y el capitán estaban ahí intercediendo y no queriendo tirar al culpable, tenían que tirarlo. Jonás tenía que aprender su lección para poder hacer lo mismo con la nación de Nínive. ¿Cómo iba a ir a predicar a Nínive? Un desobediente. Jonás 1:14, 16 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron, los de la nave, te rogamos, oh Jehová. Oiga, ahí ya no estaban, ¿qué? Orando ellos a su Dios con D minúscula. ¿Qué había pasado con ellos? Ya se habían convertido a Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando Dios te mande a pregonar, a predicar, a cumplir la palabra, abre tus labios, que el Señor va a hacer la obra, hermano. El Señor va a hacer la obra. Jonás, aún desobedeciendo ahí, hermanos, el mensaje había llegado a los marineros. Dejaron a sus dioses con D minúsculas. Y ahora dice que clamaron ¿a quién? A Jehová. Y le dijeron a Jehová: no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Aleluya. Cediendo ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar, ¿qué dice? Se aquietó. Verso 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron voto. Cambiaron. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Qué bonito como Dios está haciendo su obra. Entraron con otros dioses y salieron con Jehová de los ejércitos. Pero no estaba ya ¿quién? Jonás. En medio de la reprensión y el castigo por la desobediencia de un profeta, Dios salva a los marineros y los convierte en verdaderos adoradores. Dios no solo preservó la vida a los marineros al aquietar el mar, sino que también al profeta desobediente Jonás. Y lo hizo de una manera más peculiar. ¿En qué? En el estómago de un pez. Ya me imagino. ¿Cuántos han sentido que ya el último momento de su vida? Han habido accidentes, hermanos, que uno mira y dice, hasta aquí llegué. Y cuando uno despierta, está a salvo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Eso le pasó a Jonás. Lo agarraron de las manos y de los pies. Permítame, ¿verdad? Lo mecieron y al mar. El pobre Jonás dijo, hasta aquí llegó el profeta, enojado y no sabiendo, hermano, que ni siquiera agua tocó. ¿Qué había preparado Dios? Un enorme pez. Plum, se lo tragó. Murió Jonás.
Ya me imagino el pobrecito, hermano. No me diga que tenía aire acondicionado, que tenía abanicos o que tenía baños privados ahí adentro. ¿Cuántos días estuvo en el vientre del pez? 3 días y 3 noches. Usted sabe qué pasa en 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y peor comido de Nacasamal. Ese hombre estaba terrible. Ahí se humilló. Ahí sí se efectúan los verdaderos arrepentimientos. Amén. Hay gente dura, hay gente, hermano, que hasta que Dios. Ahí dice que Jonás en el vientre del pez, de las profundidades del Seol, él menciona eso. Clamé a Dios, dice, y Dios me escuchó. Y lo escuchó también, hermano, que le hizo a vomitar al pez. Salió el pez allá a la orilla del mar y ¡brum!, lo aventó al pobre. ¿Cuánto le da la gloria a Dios, hermano? Y a su nombre, gloria. Aleluya. Mire lo que dice Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado ¿qué? Un gran pez que tragase a Jonás. La Biblia no dice ballena, hermano. Amén. Pero siempre oímos predicadores que dicen se lo tragó la ballena. Era un enorme pez. No sé, me pregunte de qué especie era, porque solo dice la Biblia que era un enorme pez. Por eso piensan que era una ballena, pero también se ha descubierto que hay tiburones grandes que cabe una persona completamente en el vientre del pez. Ahí Jonás hace que su oración sincera, una oración verdadera, esa es la que Dios quiere escuchar de Nicaragua. Esa es la oración que Dios quiere escuchar del Tabernáculo Guaviva en estos 7 días de ayuno y oración. Que nos humillemos, que nos postremos, que oremos, que nos convirtamos de nuestros malos caminos, para que Él escuche la oración sincera. Considero que este tipo de oración no es muy cómoda que se diga, hermanos. Amén. A mí no me gustaría orar en esta situación o en ese lugar. Fue una oración de reconocimiento. Estaba diciendo Jonás, reconozco que soy desobediente. Ahora, Señor, si me sacas de esta profundidad, si me sacas de este Seol, de este abismo, si me sacas de este estómago maloliento, de este pez, te prometo que voy a ir a predicar no solamente a Nínive, sino en todos los países del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. En esas circunstancias, hermanos, no valen las declaraciones ni las autoliberaciones. De nada le servía a él. Te conjuro, te declaro. Estaba ¿qué? Sometido a la disciplina de Dios. Cuando Dios está disciplinando a alguien, hermano, hasta que lo disciplina bien, entonces lo suelta. Denle la gloria a Cristo, hermano. Y si Dios disciplina a alguien, es porque eres hijo de Dios. Es porque Dios te ama. Aleluya. Jonás estaba tan agradecido con Dios de no haberse ahogado y de no haber perdido la vida, hermanos, al ser arrojado al mar. Jonás pudo haberse muerto por los gases provocados por el vientre del pez. Pero Jonás fue liberado por la mano de Dios. En vez de ser triturado por esos gases, el pez le dio por vomitar. Imagínense, ¿quién le causó ese vómito a ese pez? Jehová de los ejércitos. Vive Cristo, hermanos. Jonás 2:10 dice:
y mandó Jehová al pez. ¿Quién mandó al pez? Jehová. Y lo vomitó a Jonás en tierra. Yo no sé cómo hizo ese pez, pero ahí está hablando así la palabra. Podemos decir que Jonás escapó milagrosamente de la muerte, pero no se libró ¿de qué? De ir a predicar a la ciudad de Nínive. ¿Qué era lo que tenía que hacer Jonás después de ser vomitado en tierra? Lavarse, bañarse bien y comenzar a ir ¿a dónde? A donde Dios lo había mandado a predicar. Si Dios escuchó la oración del profeta, Dios podrá también contestar nuestras oraciones en estas circunstancias que estamos viviendo. ¿Cuántos lo creemos, hermano? No es necesario que nos avienten al mar, no es necesario que nos trague un pez. Seamos obedientes, digámosle: Señor, aleluya, por mi causa, esta pandemia, por mi causa, este juicio se están viniendo. Aquí estoy, Señor, me arrepiento, busco a Dios. Dice el Salmo 131 y 2: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi oración. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Dios está aquí. Hermano, estos 7 ayunos, Dios nos está escuchando. Porque somos un pueblo obediente. Somos un pueblo que amamos a Dios, obedecemos su palabra. A pesar de esta pandemia, no se han cerrado los templos. Estamos predicando la palabra de Dios, aunque tengamos esta mascarilla o esta tapaboca, pero no nos ha tapado todavía el diablo la boca. La boca podemos predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor? Escucha, pueblo, que el Señor te está llamando, el Señor te está hablando. Aleluya. Dios escuchó la oración de un profeta que se había convencido y que estaba arrepentido. Dios conoce también nuestro nombre. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce por nombre? Ay, pero mi nombre es difícil de pronunciar. A Dios no le cuesta pronunciarlo. Dios sabe dónde vives. Si es del lago 10 al norte o al sur, o para arriba o para abajo. Dios conoce dónde vives. Dios sabe el número de tu celular que cargas. Aunque le andes cambiando los chips cada poco, Dios sabe el chip que tiene y el número que tiene. Denle un aplauso a Cristo, hermano. A Dios no lo vas a engañar. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Aunque Jonás trató de aludir y de evadir sus responsabilidades de profeta, Dios nunca perdió el control sobre él. Mire, yo miro como esos, ¿cómo se llaman esos aviones que lanzan? Drones. ¿Así es? Los drones o los drones. No los drones, ¿verdad? Mire, ellos ahí de las alturas están ¿qué? Observando. Yo digo, más poderoso es Dios que un dron. Ahorita se metió mi hijo ahí. Ahorita salió para acá. Sé lo que está haciendo. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor? Gloria a Dios, porque el Señor nos persigue. Dios está al tanto de qué estamos haciendo nosotros. No nos podemos esconder de Dios, hermano. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Dios es más grande que las dificultades. Las dificultades del profeta eran fuertes.
porque se había resistido a cumplir con la voluntad de Dios. Nadie puede escaparse y menos esconderse de Dios. A su nombre, gloria. ¿Qué aprendimos en esta lección? Sí. Y que tu oración, si Dios te permite la vida, porque a Jonás Dios le permitió la vida, era para que muriera totalmente. Pero Dios le permitió la vida. Clama a Dios. No importa lo que hayas hecho. No te cuelgues de una viga. No compres pastillas de curar frijol. Busca a Dios. Busca el perdón del Señor. Yo quiero que, así como están, cierren sus ojos. Yo quiero hacer una invitación esta tarde. Dios está llamando. Amigo.